en esta tarde. Vamos a darle comienzo a la conferencia o al taller. Y vamos a comenzar con una oración y oramos. Amado Dios, Padre Santo, gracias por este privilegio que tú nos concedes. Señor, luego de haber pasado este día, Señor, en nuestras faenas, nuestros trabajos, nuestras responsabilidades, Señor, y que tú nos has dado fortaleza, fuerza, salud, y nos has guardado, Señor, y nos has dado de toda clase de bienes. Ahora tenemos este privilegio de podernos reunir en este lugar, el cual, Señor, estamos bajo la intención, Señor, de aprender, para poder, Padre, escudriñar tu palabra, poder, Señor, vivir conforme a tu voluntad, a conocerte mejor, Señor, a tener una mejor relación contigo. Así que, Padre, ayúdanos en esta noche nuevamente. Todas estas cosas te las pedimos dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así que la última vez habíamos hablado de algunas cosas en la hermenéutica, ¿verdad? Habíamos hablado acerca de que la hermenéutica es el segundo paso en la interpretación de las escrituras, y habíamos discutido el principio literal y el principio histórico, ¿verdad? Habíamos tenido también una buena dinámica discutiendo la primera epístola del apóstol Juan, ¿verdad? Donde exploramos un poquito de lo que se trata la exégesis para extraer el significado del pasaje, y contestamos las preguntas: quién escribió, a quién le escribió, cuál fue la razón, cuáles eran los detalles, cuáles eran las circunstancias por las cuales escribió, ¿verdad? Y eso nos ayuda a entender un poco mejor el pasaje, por qué Juan dijo ciertas cosas, por qué él enfatiza ciertos temas en diferentes capítulos, y es porque habían ciertas circunstancias que lo llevan a eso, ¿verdad? Y aunque no hay muchos jóvenes hoy, pero vamos a traducir como quiera. We discussed the last time exegesis. We applied those principles to the first epistle of John, and we saw how that works. We saw how when you ask the questions, who wrote the book, to who, why, what were the circumstances, it starts developing, it starts unraveling before you, and you start understanding more of the themes in the books. Y estamos ahora en la hermenéutica. Recordemos que exégesis es extraer, y hermenéutica básicamente es dar a entender, enseñar, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, cuando Jesús iba de camino a Emaús, él comenzó a explicarle a los dos discípulos que iban de camino a Emaús, les comenzó a explicar las escrituras para que ellos pudieran entender, ¿verdad? Y de eso se trata la hermenéutica. Hay ciertas herramientas que usted puede usar para entender las escrituras. And so the second step, which we're discussing now, is hermeneutics. And there are tools that you can use. The first step in interpretation is exegesis, which is you're extracting out of the scriptures the meaning or what it's saying. And hermeneutics is basically your teaching, your explaining. One is extracting, the other one is explaining. And Jesus did that on his
when two disciples were on their way to Emmaus, and he was explaining the scriptures to them so that they knew about the Messiah, about what had happened, which was what they were discussing, and that's what hermeneutics is. And there are tools that we mentioned last week. Ya hemos discutido el principio literal y el principio histórico. Y vamos a pasar al principio gramático, pero antes de eso vamos a discutir cuántos leyeron el pasaje que les había dado, 2 Corintios 3, versículo 6. How many of you read 2 Corinthians 3:6? ¿Y qué aprendieron? Yo no voy a interpretarlo, voy a interpretar ustedes. Estamos hablando ahí de que la letra mata. Ajá. Y eso, como se refiere a la letra mata, es que la letra, está hablando de los pactos. El pacto antiguo y el pacto cuando Jesús murió. Quiere decir que está hablando del pacto cuando Moisés escribió los 10 mandamientos en piedra y eso. Ese es el viejo pacto más el viejo nuevo pacto cuando Cristo murió en la cruz de nosotros. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Siguiendo por la misma línea de Joel, porque obviamente nos pidió que buscáramos dentro del mismo capítulo cómo sustentar ese versículo, y mi mejor entendimiento fue el versículo número 3, que dice que somos cartas. El versículo 3, somos cartas de Cristo, que somos cartas de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Entonces, obviamente, y el versículo del 7 al 9, que habla sobre el ministerio de la muerte, que es grabado en piedra y por ahí para abajo. Entonces, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Joel también de que se refiere al antiguo pacto y al nuevo pacto. ¿Alguien más desea añadir? ¿Alguien? Está claro, ¿verdad? Porque si todos ustedes concuerdan con eso, entonces es que estamos haciéndolo bien, ¿verdad? O sea, y la situación es esta, que me he encontrado a veces hablando con personas discutiendo algún tópico, alguna doctrina, y diferimos en la doctrina. Y cuando usted le da la prueba bíblica para la doctrina, le demuestra que lo que usted está diciendo es lo correcto y le corrige a la persona el error, le dicen: tú estudias demasiado y esos son métodos humanos, eso es teología, eso es mucho estudio, la letra mata, el espíritu vivifica. ¿Cuál es la implicación cuando ellos dicen eso? Que la letra mata. ¿Te ha oído la expresión? Una persona que va a la universidad y dice que son muchachos de letras. Ellos están aplicando un término de hoy y se lo quieren forzar a un término de 2000 años atrás, que se usaba diferente. Pero ¿qué implican ellos cuando le dicen a usted la letra mata y el espíritu vivifica? ¿Cuál es una de las implicaciones que hay ahí? Que no hay que estudiar, ellos dicen que no hay que estudiar mucho, porque estudiar mucho, pues con el espíritu no basta, dicen ellos. Ajá. Y como que el estudio no está de más. Sí, esa es una de las cosas. ¿No cree usted también que estén diciendo que usted no tiene el espíritu? Que tiene el estudio pero no el espíritu. Porque si ellos tienen el espíritu y usted tiene el espíritu también más el estudio, entonces se supone que no haya diferencia, no importa si usted tiene el estudio y ellos no. Porque si el espíritu es el mismo, se supone que no haya, ¿verdad?, una contradicción. O sea que quizás sin darse de cuenta ellos dicen eso, ¿verdad? Y no se dan de cuenta que están básicamente juzgándole a usted en algo que ellos no pueden entrar, ¿verdad? En un área que no pueden entrar. Liz. A veces las personas, la Biblia no se puede tomar literalmente, que es mucho del argumento de ellos, que nosotros que eso tiene 2 y 3 y 4 significados diferentes, que dependiendo del contexto, ¿verdad?, que es lo que te dicen, pero la Biblia tú no la puedes no la puedes tomar literalmente porque eso tiene otras explicaciones dadas por el Espíritu. Pero entonces ahí tenemos un problema, porque
si se supone que la Biblia dice que la ley de Dios hace sabio al sencillo. El sencillo es uno como usted y yo, una persona, un lector común y corriente. Si solamente la puedo entender por el Espíritu, si yo no soy convertido, no tengo el Espíritu. Entonces cuando yo leo Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. ¿No se supone que yo como pecador pueda entender esas palabras? Claro. Se supone. O sea, que yo sepa lo de que yo acepte a Cristo o no, eso es otra cosa, eso es individual, eso es aparte. Pero yo puedo entender esas palabras, ¿verdad? O sea que eso es darse un privilegio superior al de los demás. O sea que el asunto está en que si Cristo dijo algo dentro de un contexto, quiso decir lo que dice ahí, no lo que a la persona le parece. Exacto. Y bajo el pretexto del Espíritu. O sea, porque la Biblia tiene una sola interpretación. Si yo escribo una carta, ¿verdad? Y yo digo, hoy el día estuvo nublado, pero la temperatura estuvo buena, ¿verdad? Usted recibe esa carta. ¿Qué usted entiende de esa carta? Bueno. Estuvo nublado. ¿Cuántas interpretaciones tiene? Tiene varias. Está nublado. Si está nublado no hay calor. Entonces, si está lloviendo, si No, pero lo que yo dije en la carta, está nublado, pero la temperatura está buena. ¿Qué entiende usted de eso? bueno, menos puede ser. Puede ser. O sea, Esté bien. no hay más nada fuera de ahí, ¿verdad? Que está Si nublado, está pero nublado, la temperatura está buena. Bien. la temperatura está buena. O sea, hay una interpretación nada más ahí. Si O sea, usted, es diferente que usted dice, el sol está bien fuerte, pero la temperatura está buena. Ahí es diferente. Pero entonces el problema sería si ya yo me pongo a buscar un significado a las nubes y un significado a la temperatura. No, yo lo que quise decir es que hoy el día, a pesar de que estuvo nublado, estuvo bueno. O sea, la Biblia es de la misma manera. Hay un contexto bajo el cual el escritor ha escrito algo y ese contexto nos deja saber exactamente qué es lo que está pasando. Uno de los problemas que ocurren, hermanos, cuando usted habla con una persona que está en contra del cristianismo, una de las cosas que ellos le dicen a ustedes es que Dios no existe o que la Biblia no es la palabra de Dios, porque, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se permitía la esclavitud o se permitía el exterminar razas. Claro, de tomar un solo versículo fuera de su contexto, usted puede decir lo que usted quiera. Pero cuando usted investiga por qué Josué e Israel, cuando entraron a exterminar a Canaán, usted tiene que interpretar eso dentro de un contexto de guerra. ¿Ok? En un contexto de guerra, eso es lo que sucede. Y si usted estudia, hermanos, esas culturas, las prácticas de los cananitas, de los cananeos, lo que ellos hacían, más Dios ya de 400 años antes estaba esperando que ellos se arrepintieran y Dios lo dijo. Ellos todavía, el pecado de ellos todavía no ha alcanzado. Se tomó 400 años en Israel ir y conquistar a Canaán. Durante esos 400 años los cananeos no se arrepintieron. Practicaban idolatría, practicaban sacrificio de niños donde ellos echaban infantes, niños, en los brazos de su Dios, unos brazos de bronce, en llamas de fuego, echaban la criatura ahí, se la sacrificaban a ese Dios, así vivo, y luego tocaban los tambores para que la gente no escuchara los gritos de los niños. Una sociedad como esa que no se arrepiente, hermano, ¿qué se supone que haga Dios? Yo creo que ahí va la ira de Dios. La gente se queja de que cuando hay injusticia Dios no hace nada. Pero cuando Dios hace algo, entonces Dios es un ogro, Dios es un monstruo. Dios es malo porque hizo algo. Eso es lo que la gente Habían injusticias que se cometían en esa cultura, hermanos. Más las prácticas paganas, las prácticas morales de ellos que eran
sumamente inmorales. Ellos eran, hermanos, no voy a hablar de eso aquí, pero léase, si usted encuentra información de las prácticas sexuales de esas personas, hasta con animales. En el templo. Pregúntese, hermano, por qué, si quizás si las enfermedades venéreas que existen hoy en día no vendrían de esas mezclas con animales. Gérmenes que no son normales para el cuerpo humano, pero son normales para un animal. Al tener esos contactos sexuales con el animal, se va a enfermar la persona. ¿Verdad? Eso es una teoría, yo no puedo comprobárselo, pero quién sabe, de algún lado tuvieron que haber venido estas enfermedades venéreas. O sea, hermano, que usted tiene que entenderlo dentro de ese contexto, un contexto de guerra, un contexto de un pueblo que era terrible, que Dios le había dado 400 años para que se arrepintieran y no se arrepintieron. Cosas como esas. La esclavitud, usted tiene que definir qué es esclavitud. Porque la Biblia usa la palabra esclavo de una manera diferente a la que se usa hoy en día. Hoy en día, cuando se habla de esclavos, inmediatamente nos vamos al tiempo de los colonizadores, que traían esclavos de África hacia el Nuevo Mundo. Pero la Biblia, cuando habla de esclavos, tiene otro contexto. Por ejemplo, si usted tenía una deuda y no podía pagar, usted se alquilaba por 7 años. Y usted era un esclavo o un siervo por 7 años. A eso es lo que se refiere la palabra esclavo en la Biblia, hermano Daniel. No, y que ellos eran enemigos de Dios. Hoy en día, una persona no convertida al Evangelio de Cristo es un enemigo de Dios. No importa el testimonio mejor que tenga alrededor de donde vive, y la gente lo vea con admiración, y le dan la mano, y para allí para acá, y lo aplaudan. Ese hombre, que es enemigo de Dios, quizás amigo del pueblo, no es enemigo de Dios. Dios lo rechaza y no entra al reino de los cielos. Entonces, la gente, cuando lo ve allí, pero ese hombre era bueno, ¿por qué está aquí? Ellos no saben que ese era un enemigo de Dios. O sea, porque la gente se equivoca. La gente, Dios mismo lo dice, no todo lo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así que no podemos juzgar a nadie, pero vemos que hay gente que son preciosísimas, buenas, para allí para acá, buenos vecinos, pero no quieren a Jesucristo, ni quieren saber de Cristo. Usted le habla de Jesucristo, ¿usted cree en Jesucristo? No, yo no creo en Jesucristo, yo creo en Dios, pero en Jesucristo no creo. Entonces, si Dios por medio de Jesucristo da la salvación, si no creen en Jesucristo, pues y muchas veces no se pueden entender a esta gente. Perdón, mi hermano, yo tengo un testimonio verídico de esto. Mis hermanos están todos reunidos, falta uno solo que viene el sábado. Y entre ellos hay uno que, Dios, me dice, pero ¿cómo que Padre, Hijo, Espíritu Santo son 3 dioses en uno? Y yo sí, mi hijo. Porque el Hijo, el Padre mandó al Hijo, el Hijo mandó al Espíritu Santo. O sea que están combinados los 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque cuando Jesús se fue me dijo, me voy a preparar lugar para vosotros, pero no lo dejaré solo, y mandaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días de su vida. Y ese muchacho me hace, ay Dios mío, pero yo le estoy pidiendo a Dios que el domingo yo no voy a venir a la iglesia porque nos vamos a reunir a celebrar el Día de la Madre Dominicana, que es el domingo. Y le estoy pidiendo a Dios que me dé un testimonio, que me dé palabra para yo hablar a esos muchachos, para ver, a ver si, oh Señor, yo no sé cómo yo voy a hacer. Esos muchachos. Bien, entonces estamos, ¿verdad? Claro en lo de Joel, te habías alzado la mano, ¿verdad? No, pero estaba hablando del esclavo, ya que tú me dijiste la parte. Sí, sí. Dice en Proverbios 22:7, dice, el rico se enseñorea de los pobres, el que toma prestado es siervo del que presta. Ajá. Es un esclavo. Algunos se lo buscaban, Sí, ¿verdad? alguien lo busca. Ya, o sea, hay que ver dentro del contexto a qué se refiere la palabra esclavo. O sea, que hay que entender eso también. Hermano, perdón, yo vinimos tarde porque Dayan tuvo problemas para allá para salir, pero yo no puedo, mi mente no está muy cosa para yo decir las cosas. Escribí algo aquí, ¿quiere que se lo lea? De los de 2 de Corintios. Sí. Sí.
Dice, a mi entender, nosotros como cristianos tenemos que representar a Cristo en el mundo, que seamos carta abierta para el mundo, que de la manera que nos comportamos ante el mundo pueda saber que somos de Cristo. Nuestro modo de hablar, de actuar, comportarnos diferente a lo del mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos tratar cada día de aprender más de la palabra de Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios, que es el que nos da la sabiduría. So 2 Corinthians 3:6, the consensus is not a consensus, it's what it is. When you look at the context, the letter refers to the law of Moses. It was the ministry of death. So it doesn't refer to you being educated. It's comparing the old covenant with the new covenant. Okay? So the old covenant was the covenant of the letter, the new covenant is the covenant of the spirit. So when somebody tells you the letter kills and the spirit gives life, and what they mean is that you study the word of God too much, that what you need is the spirit, that's not what the passage is saying. What it's saying is that the letter of the law kills. The spirit is the one that gives life. ¿Verdad? Que fue lo que ustedes interpretaron y lo interpretaron pues correctamente, ¿verdad? Perdón, muchas veces hay una interpretación que dice, por ejemplo, no de la letra. Eso quiere decir no de la carne, que es la ley. Entonces, pues hay un pasaje, yo no sé, donde Jesucristo dice que la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Está hablando de que creo yo que los fariseos y los saduceos querían venir le querían venir al Señor con la ley, pero el Señor ya no trabajaba por la ley, él trabajaba por medio del espíritu. So, ellos tenían que recibir al espíritu para poder entender lo que Jesucristo decía. That's what I think. Para poder recibir lo que él les decía, Right. sí. Sí. Esto es algo que quiero enseñarles también aquí de el principio literal que estábamos hablando, y esto cae también dentro del principio gramático. No sé si desean escribir estas palabras cuando usted esté leyendo un pasaje. Muchas veces la palabra que usted está leyendo, una palabra solamente, es importante. Una palabrita que usted esté leyendo puede ser sumamente importante. Y si usted tiene un diccionario lingüístico del hebreo bíblico y del griego bíblico, le puede ayudar con esa palabra. ¿Sí? Lo otro es, la palabra está dentro de que de una qué, una oración, ¿verdad? Las palabras componen oraciones, ¿verdad? Y la oración tiene diferentes partes, tiene un sujeto, tiene un verbo, tiene etcétera, etcétera, ¿verdad? Tiene que ver qué está diciendo la oración, porque una palabra puede tener 2 o 3 significados, supongamos, ¿verdad? Pero depende en la oración en que se encuentre, qué está diciendo la oración, de qué acción está hablando, de qué circunstancia, para tener una idea del significado de esa palabra. Tiene que mirar el versículo. Si el versículo no es suficiente, léase el capítulo. Yo tiendo a leer algunos versículos antes y otros después, y muchas veces el contexto está ahí, otras veces hay que leer el capítulo completo. El libro de Hebreos, yo personalmente, para entenderlo, tuve que leerlo completo.
y aún no lo entiendo muy bien que digamos. Pero para entender el libro de Hebreos hay que leerlo completo para ver cuál es el mensaje, y esto nos lleva a entender ciertas cosas que se mencionan en Hebreos que hoy día se le da mal uso porque es que no se escudriña, ¿verdad? Por ejemplo, sin santidad nadie verá al Señor. Eso es una frase muy popular hoy en día y está mal dicha, porque dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué hacen con la paz? Quieren la santidad pero dejan la paz fuera. Si no hay ¿Verdad? paz, Joel. Sí, oí un predicador con esa palabra, que sin santidad vale al Señor, lo oía y él decía: ¿quién va a ser santo cuando Cristo venga? ¿Quién va a ser santo? Nadie. Nadie va a ser santo puro. Que el único que fue santo fue Cristo. Nadie va a ser santo cuando venga Cristo. O te mueras. Nadie se va a ir santo para ti. Se va a ir, me refiero a su santidad terrenal. Sí, la Que experiencia. la vida va constante en renuevo, el espiritual. Eso es lo que se le llama la experimental, la experiencia de uno, la práctica. Esa santidad práctica no es perfecta. Vamos perfeccionando cada día, mejorando por supuesto, pero no vamos a llegar aquí en la tierra a una perfección absoluta. Entonces hay que ver a qué se refiere ahí, sin la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿A qué se refiere? Léase el libro de Hebreos completo. En el libro de Hebreos se está tratando de la ley y la gracia, Jesús y Moisés, ¿verdad? Y lo que hace el escritor de Hebreos es comparando la ley con la gracia, a Moisés, los ángeles y todo el Antiguo Testamento con Cristo. Que Cristo es superior a los sacrificios del Antiguo Testamento, al sacerdocio del Antiguo Testamento, a Moisés, a los mismos ángeles. Y entonces a los judíos, muchos de ellos que estaban en la iglesia, algunos eran convertidos, otros todavía no eran convertidos. Estaban siendo presionados para salir por la persecución, y lo que hacían ellos es que estaban debatiendo si volvían al judaísmo o se quedaban en la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué buscaban los judíos en el judaísmo? Ser justos y santos delante de Dios, mediante la ley, mediante las obras. Pero por las obras de la ley ningún hombre va a ser justificado. Entonces, ¿qué hace el escritor de Hebreos? Diciéndole: mira, en esas cosas no vas a encontrar la santidad. Jesucristo es el sacerdote perfecto. Es en Él que tú vas a encontrar la santidad. No es en la ley, no es en Moisés, no es en el mensaje que te dieron los ángeles ni en los sacrificios de la ley. Es en el sacrificio que hizo Jesucristo, en el sacerdocio de Jesucristo, en Jesucristo. En otras palabras, cuando dice: buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ¿cómo se supone que busquemos esa santidad? Le está hablando a judíos que estaban pensando volver al judaísmo, a buscar su santidad allá. ¿Cuál era la alternativa? Cristo. La alternativa es Cristo. En Él es que se va a encontrar la santidad. Pues cuando dice eso, ¿qué nos está diciendo? Buscar a Cristo. Es en Cristo solamente que tenemos nuestra santidad. Ahora, ¿quiere decir eso que yo no voy a andar cada día en una manera que voy santificando mi vida cada día? No, al contrario. Eso me lleva a mí ahora a querer llevar ese crecimiento diario de crecer en una santidad personal, o sea, experimental, práctica, ¿verdad? O sea que muchas veces se requiere leer hasta el libro completo para entender el pasaje o tan siquiera un versículo, que no es así de sencillo. No es asunto de sacar el versículo que le parece a la persona y dictarlo, acomodándolo a unas ideas ya preconcebidas, ¿verdad? Sí, hermano, y fíjese qué rechazo esta gente le dieron a Jesucristo, porque aún Jesucristo como Cordero de Dios en la cruz del Calvario, estaban ellos sacrificando en el templo, ¿cómo se llama eso?
un becerrito, están sacrificando animales para perdón de sus pecados. Aún así, viendo a Jesucristo muriendo por ellos, ellos todavía lo rechazaron y se fueron a sacrificar. Ya. Buscando esa tirar en los animales. Y lo dice bien claro que la sangre de los toros y machos cabríos no puede quitar el pecado. La única sangre que nos quite el pecado es la sangre que Jesucristo derramó por nosotros. La del Cordero de Dios, ¿verdad? Cuando ayuda mucho, hermanos, también conocer el testamento. ¿En qué testamento está leyendo usted el pasaje? ¿En el Antiguo Pacto o en el Nuevo Pacto? ¿Verdad? Eso es otra ayuda que usted puede tener para comprender algo, alguna situación, ¿verdad? Y por último, hermanos, la Biblia completa. Todo el consejo de Dios hay que leerlo. So this is a help when you're doing your exegesis and your hermeneutics. Sometimes a single word is very important. So it's good to study it. If you have a dictionary of the Greek and Hebrew languages, the biblical Greek and Hebrew, it may give you light as to what that word is referring to. One word can mean 3 different things. So in that case, you look at the sentence. What does the sentence say? Look at the verse, so you can get a little more clear picture. You might want to look at the chapter. Sometimes you got to read a whole book. I personally had to read the whole book of Hebrews to understand one single verse. In Hebrews 12:14. Just for that one verse, I had to read the whole book. It also helps to know in which testament the passage is found. Is it in the Old Testament or the New Testament? Because it will have a different application in each chapter. I mean, in each testament, right? And know as much as you can of the scriptures. Read the whole Bible as many times as you can. Okay? Because it will help you. Preguntas o comentarios hasta ahí, hermano. ¿No? Pero vamos a discutir entonces el principio gramático. Básicamente, en el principio gramático lo que se hace es determinar qué tipo de literatura se está leyendo. Es una narración. Por ejemplo, las historias son narraciones. Cuando usted lee la historia de Abraham, usted no está leyendo un poema, usted está leyendo una historia. Es narración. ¿Okay? Cuando está leyendo el libro de Éxodo, es narración, está leyendo historia y así por el estilo. Y por lo general, cuando usted está leyendo historia, ¿cómo se interpreta lo que usted está leyendo? ¿Literal o simbólico? Literal. No quiere decir que usted no pueda sacar algún símbolo de ahí, ¿okay? Hay casos en los que se puede sacar un símbolo, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado con la simbología, porque si lo vamos a hacer todo símbolo, entonces le podemos dar el significado que queramos. Y no debe de ser. Hay que tener cuidado, ¿verdad? En esa parte. Ahora, lo que usted sí puede sacar es una aplicación de esa historia. Y no tiene problemas, ¿verdad? Poético. Cuando usted lee los salmos, cuando lee los proverbios, los cantares, lamentaciones, el libro de Job, ¿verdad? Ahí hay mucha poesía. A veces los profetas usan términos poéticos o algunas frases u oraciones poéticas. Eso ayuda mucho a entender, ¿verdad?, qué es lo que está diciendo. Cuando Jesús, por ejemplo, y no es poema, ¿verdad?, pero lo voy a poner como ejemplo. Cuando Jesús dijo que si tu ojo te es ocasión
de pecar, es mejor que te lo saques y lo eches fuera, lo eches al fuego. ¿Cómo vamos a tomar eso? Sí, eso es algo, una exageración, ¿verdad? Eso es una hipérbole. O sea, que eso no es algo que lo vamos a tomar literal, eso es una hipérbole para demostrar la seriedad de una situación. Sí, hermano, igualmente, si tu mano derecha te da ocasión de caer, córtala. Y eso no es que te corte el brazo. No. Exacto. Sí, porque hay personas, hermanos, que para rechazar la Biblia dicen eso, no, si la Biblia manda hasta cortar manos. Y yo, no, tienes que leer el pasaje bien, que esto es algo que es una hipérbole, eso no es, la intención no es la de tomarlo literal, es una hipérbole. Porque si no nos vamos a quedar tuertos todos, ¿verdad que sí? Y mancos. ¿No se la cortan? Sí, nos quedamos tuertos y mancos, hermano. Hasta el más santito se queda tuerto y manco, ¿verdad? Lo que está leyendo usted es profético. En las profecías muchas veces se usa el símbolo. Y, por ejemplo, el libro de Daniel, si usted lee el libro de Apocalipsis, no lo lea sin leer el libro de Daniel. No lo lea sin leer el libro de Zacarías. Y estos profetas así que interpretan los símbolos para que entendamos qué significan los símbolos en el Apocalipsis. A veces una epístola, una carta de Pedro o de Pablo o de Juan o de Santiago, y ellos están tratando con algún problema en particular o varios problemas. Investiguen la carta que está leyendo, qué es lo que está tratando el autor. Ayuda, hermanos, ¿verdad? Para las personas que están más preparados en gramática, el uso de verbos, preposiciones, artículos, nombres, pronombres, adjetivos, cosas como esas. Hay casos, por ejemplo, que los expertos en el idioma griego pueden tratar con ellos y usted y yo no podemos. Porque no somos estudiosos del griego, no somos eruditos del griego, ¿verdad? Ahí lo que yo recomiendo es que use diferentes versiones de la Biblia. ¿Okay? Debe usar 3 versiones diferentes. Una es la literal, que se le llama equivalencia formal. ¿Okay? Equivalencia formal. Esa es la que usted y yo tenemos, la Reina Valera Gómez. Perdón, la Reina Valera. Yo uso la Gómez, la Reina Valera Gómez. Pero la Reina Valera, Reina Valera Gómez, es de equivalencia formal, que es literal. O sea, eso lo que quiere decir es que el traductor trató de traducir palabra por palabra del hebreo al español o del griego al español. Equivalencia formal. El otro tipo de versión es la equivalencia dinámica. Ese tipo de traducción ya se está alejando de el contenido original. Pero lo que hace esa persona es que trata de traducir el concepto. No palabra por palabra, sino el concepto. Y posiblemente usted no entienda algo en la Reina Valera, lo puede leer en esa otra versión. Y se lo explica de una manera un poquito más desarrollada, pero vuelva a la Reina Valera como su punto de partida. ¿Okay? O sea, que cuando usted vaya a predicar, predique por la Reina Valera. Pero esta otra versión quizás le da una clave a lo que se está refiriendo el pasaje que usted está tratando. Y la tercera versión es la Biblia paráfrasis. Esas son las Biblias que son más modernas. Esas están mucho más apartadas del contenido original. Porque esas lo que hacen es que el traductor trata de traducir lo que dice según se puede entender en sus propias palabras, lo parafrasea. O sea que ahí usted no va a tener palabra por palabra, ni el concepto, sino una traducción personal de lo que él o ella cree que estaba diciendo
tratando de decir el autor. Pero tiene que volver a la equivalencia formal, que es la Biblia literal, como la que nosotros usamos. Porque de ahí es que usted va a sacar la verdad. Usted lo que está buscando ayudas con las otras versiones. No use las otras versiones como base. Quédese con la Reina Valera. Vamos a tratar de mantenernos universal en eso, ¿verdad? En la Reina Valera. Y eso pues sería una ayuda si a usted no le interesa tener que estudiar el griego y el hebreo y eso. Pues esa sería una alternativa que le puede ayudar. O sea que es importante analizar las oraciones, los verbos y todas estas palabras en una oración. Un verbo en tiempo presente. ¿Qué me está diciendo? Un verbo en tiempo pasado. Hay un verbo en tiempo pasado que es de algo que se terminó, pero hay que volverlo a hacer. Puede que haya un verbo en tiempo pasado de algo que ocurrió y no tiene que volverse a repetir. Hermano, el sujeto también es muy importante en la oración. Sí, todo, cada... El sujeto de lo que se habla, de quién se habla en esa oración, y es importante saber de qué se está hablando. Cada parte de la oración es importante. Y un verbo en el presente, por ejemplo, y en el griego el presente tiende a ser continuo. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando nos está diciendo algo como todo aquel que cree en él. La palabra creer está en tiempo presente, que quiere decir que la persona está en un estado de creer continuo. No es que creyó hoy y mañana dejó de creer. Tiene fe, la tiene todavía y la seguirá teniendo. Por eso es que se le llama creyente. Y muchas veces los verbos se usan como adjetivos para describir a la persona. La palabra creyentes a veces viene de ese verbo, del verbo creyendo, y se traduce como creyente. Estos son puntos que son importantes. Usted no tiene necesariamente que saberlos, a menos que usted quiera seguir escalando en este asunto y llegar lo más alto que pueda, ¿verdad? Aprender lo más que pueda. So the grammatical principle, what type of literature? Is it a narrative? So telling you, is it history? Is it narrating a story, like Abraham's story or Moses or something like that? And narratives, you interpret them literal. Is it poetic? If it's poetic, you gotta know that there's the use of symbols, there's the use of metaphors, symbols. There's different devices that are used in poetry. Okay, so it's important to know those. Hyperboles. Is it prophetic? Many times the prophets use symbolism. You can't just interpret the symbol according to how you want to interpret it. You got to see how another part of the Bible has interpreted that symbol. For example, if you read Revelation, I would recommend read the book of Zechariah and read the book of Daniel, because there's symbols in Daniel and Zechariah that go also in Revelation, and it helps you understand what those symbols mean. Is it an epistle? Because the epistle is addressing an issue or many issues. So look at the issues in the epistle. Another thing is to identify the use of verbs, prepositions, articles, nouns, pronouns, adjectives, etc. Is the verb talking about one person in the sentence or two people in the sentence? Is the adjective describing one person or
all the people that it's talking about, you got to pay attention to that. Que hay que ponerle atención a cosas como, por ejemplo, supongamos que una oración está hablando de dos personas y hay un verbo. ¿De quién está hablando el verbo? ¿De ambas personas o de una de ellas? ¿De ambas? Depende. Puede que esté hablando de uno de ellos y los dos están en la oración. El idioma griego es un idioma raro. Usted sabe que hay, usted puede decir, Jesús ama a Pedro como en 1000 maneras diferentes en el griego. Según los expertos, yo no sé eso según los expertos. Como en 1000 maneras diferentes en el griego se podía decir Jesús ama a Pedro. Usted lo podía escribir en cualquier orden y usar los verbos en diferentes maneras y diferentes combinaciones. Nuestro idioma es simple, es sencillo, es más fácil. No, hermano, yo dije así, pues como por ejemplo en el verbo ir, nosotros vamos, no uno solo que va, van varios, ¿verdad? Sí, no, por eso es que digo que depende de Ellos cómo, van, son varios. depende. Por eso, pero si la persona, si dice, si una oración dice, Joana y yo estamos en la iglesia, yo me voy. Joana se queda. Joana se, o sea, ve que hay que ponerle atención al verbo. Depende, por eso es que hay que mirar la oración, ¿verdad? Y así por el estilo, ¿verdad? Si el adjetivo está describiendo a una persona o a todas las personas que están ahí. Preguntas hasta ahora, hermanos. Y esto es algo, hermanos, que mientras más usted lo practique, más natural se va a volver. Okay? The more you practice this, the more natural it's going to become. It's going to become second nature. El principio de síntesis, the synthetic principle. Básicamente que la escritura es el mejor intérprete de las escrituras. El ejemplo que di ahorita de Apocalipsis. Muchos de los símbolos en el Apocalipsis los encontramos en Daniel explicados, que es una bestia, ¿verdad? Que es un cuerno. Eso ahí, pues, hay que explicarlo. O sea que esas cosas se pueden ver ahí, que es una mujer. Por ejemplo, en el libro de Zacarías habla simbólicamente de una mujer. Ahí nos explica lo que es una mujer, nos deja saber lo que es una mujer. Y entonces podemos ver en Apocalipsis a qué se refiere ese capítulo que habla de la mujer que estaba en el cielo, o de la ramera que estaba sentada en la bestia. Eso se encuentra en esos libros, ¿verdad? O sea que la Biblia es el mejor intérprete de la Biblia. No somos usted y yo, es la Biblia misma. Ella misma tiene suficiente material para interpretarse a sí misma. ¿Okay? Estaba viendo una vez un ejemplo de esto. Es cuando, no sé si alguien me puede buscar en la Biblia cuando Raquel estaba compitiendo con su hermana Lea para tener hijos con Jacob. Si alguien lo encuentra, me deja saber. Hay una expresión que ella usa cuando ella llegó a tener un hijo. Y ella dice algo como una batalla de Dios. Tuve una batalla de Dios con mi hermana y he vencido. Tiene una concordancia por ahí, hermano. You pause it, yes, sir. I don't know how to pause this. Right now to split it.
pastor, permiso. Ujú. Está en Génesis 38. Dice, 38. y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Génesis 38. ¿Qué quiere decir eso con luchas de Dios? Porque uno no podía tener hijos, me imagino yo, y ella tuvo muchos problemas. Y la hermana creo que podía tener hijos y ella no, y tuvo demasiado disgusto por no darle un hijo a Jacob. Ujú. Y ahí donde lo que yo le dije ahorita, diferentes versiones ayudan a ver más o menos qué es lo que quiere decir. Porque eso pudiera querer decir que ella tenía una lucha con Dios. Esa puede ser una alternativa. Otra alternativa puede ser que eso era una lucha de parte de Dios. O también quiere decir que Dios estaba con ella en esa lucha. Puede significar varias cosas, ¿verdad? Eso no es una frase que nosotros usamos hoy en día. Es una frase de aquella época. ¿Cuál era, hermana? El 38. Ahora, en una de las versiones bíblicas dice, grande contienda he tenido con mi hermana. Y esa, según los expertos del idioma hebreo, la palabra Dios se podía usar también para hablar de algo máximo. Que posiblemente eso es lo que quiere decir ella. Grande ha sido mi lucha con mi hermana. Ajá, Joel. Sí, en la versión actual dice, la lucha contra mi hermana ha sido dura, pero he ganado. Dura, exacto, ahí está. I was going to say, in International Children's Bible, we say, Rachel said, and I have struggled hard with my sister, Yeah. and I have won. O sea que esas son frases que usted y yo no conocemos hoy en día, eran proverbios de aquellos tiempos. Pero en ese contexto ahora podemos entender, sí, ¿verdad? Ella tuvo una lucha dura con su hermana porque su hermana podía tener hijos y ella no, y había un asunto de celos y riñas, ¿ves? Y entonces, pues, cabe bien esa expresión ahí, ¿verdad? Ahí es donde, si usted usa un léxico hebreo y usted busca esa palabra exactamente, le da todas las posibles definiciones al idioma español. O puede usar diferentes Biblias, diferentes versiones, siempre y cuando vuelva a la versión literal, ¿verdad? Para usarla como fundamento. ¿Sí? ¿Preguntas o comentarios hasta ahí? Yo comentario es la predicamos de la mujer que se de fuego de sangre. Y nos quedamos ahí nada más, pero si nos vamos a Levítico 15:25, ¿por qué ella anhelaba no tener eso? Uh-huh. Y en Levítico la ley dice lo que ella pasaba, que era impura, y te define todo lo que pasaba con ella. Y porque ella quería ser sana de ese flujo de sangre. Exacto. Ella no podía tener contacto con su familia, con mucha gente por cuenta de su flujo de sangre. Porque era impura. Y ahí es donde cae esto, la escritura es el mejor intérprete de la escritura. Que muchas veces, ¿cuántos de ustedes han escuchado la predicación? Que ella lo que estaba buscando era sanidad, porque eso la debilitaba y todas estas cosas. Que se estaba muriendo, yo he escuchado en predicaciones, algo que el pasaje no dice. Mas, sin embargo, si usted le da más luz a ese pasaje con otro pasaje, usted puede ver que posiblemente la prioridad de ella era ser limpia, en el sentido ritualístico, religioso, que religiosamente ella era impura. Ella no podía, ella tenía que estar apartada y todas esas cosas, ¿verdad? O sea que la escritura es el mejor intérprete de la escritura. We just discussed a passage, Genesis 30, verse 8, where Rachel says, I don't have an English Bible here, but I'm going to paraphrase it. It says something like, with contentions of God I have contended
with my sister, and I've been victorious. And that expression is unknown to us. It might have been a proverb back then. And so this is where using a Hebrew lexicon to help you look at that word, contentions of God, it can help you, or you can use different versions of the Bible that can give you light to what it means. And one of the versions says that I have had a great battle from God with my sister, and I have prevailed. And so that is one of the possible meanings, and it's most likely that is the meaning, because she was contending with her sister. She was sterile. Her sister was having babies. She couldn't have babies, and they were competing for the love of Jacob. So she uses that expression. Great was my contention with my sister. It was hard, it was difficult, but I have prevailed. See? So that's the synthetic principle. Scripture is the best interpreter of Scripture. Joel gave the example of the woman with the bleeding disease that Jesus healed. And if you look in the book of Leviticus, why that was a bad thing. You know, the significance of that she was impure, and she had to meet certain criteria, and she had to stay away from people and all that. Los textos menos claros se deben interpretar a la luz de los textos más claros. Cuando usted se encuentra un pasaje difícil, busque algún pasaje que sea un poco más fácil, que hable más o menos del mismo tópico o del mismo tema o la misma palabra, pero está explicándolo. The less clear texts must be interpreted in light of the clearer texts. Okay, so you come across a difficult passage, try to find another passage in another part of the Bible that talks about the same topic or the same word or whatever it is that you're having difficulty with, and that will shed light. It will help you understand it. Los símbolos se deben interpretar a la luz de símbolos ya anteriormente definidos, como les había dicho antes en cuanto a Apocalipsis. Symbols must be interpreted in light of previously defined symbols, as I had mentioned before in the book of Revelation. Y por último está el principio práctico, que es, hermano, implicación y aplicación. O sea, cuando usted ha interpretado, ha extraído, ha buscado, ha entendido, porque el propósito es usted entender el pasaje. ¿Okay? Para luego usted tiene que extraer y entender para luego explicar. Ahí el explicar es el principio práctico. Usted está explicando y ahora entra a dar una implicación. ¿Qué implica esto? Y una aplicación. ¿Cómo aplica esto a nuestras vidas? ¿Qué me corresponde hacer a mí ahora en base a esto que he entendido en la Biblia? Si usted puede hacer esas cosas de exégesis y hermenéutica, hermanos, usted puede enseñar y predicar. Porque predicar no es ser un erudito, ni ser un gran orador, ni nada por el estilo. Predicar, hermano, es usted poder explicarle a otros lo que usted recibió de la palabra de Dios. Y aplicarle un principio en cuanto a esa enseñanza. ¿Okay? Eso es lo más sencillo que se puede poner una predicación, hermanos. Siempre y cuando usted esté usando la palabra de Dios como base, no va a tener problemas. ¿Preguntas o comentarios hasta ahí? Hermano, usted puede dar, digo amigo, a cada uno un copy de eso. ¿Una copia de esto? Sí, copia de esas cosas. Sí. Porque para escribirlo para mí eso Sí, yo lo... mucho. Yo lo escribí. Me gusta Sí. que esté en maquinilla o algo. Sí. Leyendo mucho, estoy cansada.
Está bien. No. So the practical principle is implication and application. Basically, this is, you know, you have used your exegesis, you have extracted, you have used your tools to understand your strategies and your understanding. Now you apply it. You explain it to the congregation. You tell the congregation the implications and the applications. Okay. El último paso, hermanos. En el primer paso buscamos lo que significó el texto para los que recibieron el texto, ¿verdad? Esto fue aquí en la interpretación. ¿Qué significó el texto para ellos? Queremos saber qué significado Dios le quiso dar al texto. This first step that we just covered, we seek what the text meant for those who received the text. We want to know what meaning God intended to give the text. Okay? La segunda que vamos a cubrir la teología. El segundo paso, ¿verdad? Sería teología. Yo lo que les recomiendo, hermanos, es que se compre un libro de teología sistemática. El editorial Mundo Hispano tiene. Muchas veces hay algunos libritos que son más concisos, son más cortos, ¿verdad? Y le dan una idea. A un libro que hable de doctrinas cristianas, en el editorial Mundo Hispano los puede encontrar. Para que se familiarice con la teología. Porque la teología lo que hace es que organiza para que usted pueda entender mejor ciertos temas en la Biblia. Especialmente el tema de, cuando estamos hablando de Dios. Usted oye hablar a veces de los atributos de Dios, como la santidad, la justicia, la misericordia. Un libro de teología le organiza todo eso para que usted pueda ir, ¿verdad?, aprendiendo. La Trinidad, habla de Jesucristo, de su persona y su obra, del Espíritu Santo, de su ministerio, del hombre. Hay una teología que es del hombre, antropología, y ahí cubre también el pecado, la salvación. O sea, que se los pone todo en orden para que usted vaya teniendo una idea, ¿verdad?, de estos grandes temas de la Biblia. So, the next step in studying the scriptures is theology. This is the second step. First step is the interpretation part. The second is the theological part. And what we're doing here is we want to find the meaning for all people in all times. Y posibles herramientas son libros de teología sistemática, libro de doctrina cristiana. Possible tools, systematic theology book, Christian doctrine book. ¿Okay? La teología es el discurso razonado concerniente a Dios. Más específicamente, teología cristiana es el estudio racional y la comprensión de la naturaleza de Dios y las doctrinas de la fe cristiana basadas en la revelación de Dios de sí mismo, primordialmente como se encuentra en la Biblia. Theology is reasoned discourse concerning God. More specifically, Christian theology is the rational study and understanding of the nature of God and doctrines of the Christian faith based on God's revelation of Himself, chiefly found in the Bible. Lo que hace la teología para usted y para mí, hermanos, es porque cosas que fueron para los antiguos que no son para usted y para mí. ¿Ok? Por ejemplo, ya he mencionado anteriormente en otras ocasiones que Dios le dijo a Noé que construyera un arca. ¿Es eso para usted y para mí hoy en día, hermanos? No. Tenemos que preocuparnos por construir un bote, una lancha, un barco, no, ¿verdad? Pero hay un principio teológico que significa lo mismo en todos los tiempos, ¿verdad? Y eso aplica para Noé, y aplicó para Moisés, y aplicó para David, y aplicó para los apóstoles, y aplica para nosotros.
O sea que hay un principio teológico ahí. Por ejemplo, de ahí, hermanos, el arca estaba hecha de madera. Cristo murió ¿en qué? En un madero. Está también el hecho de que los sobrevivientes estaban ¿dónde? Dentro del arca. ¿En quién tenemos que estar usted y yo para ser salvos? Dentro del En arca de Cristo. Cristo. O sea que el arca es como un tipo de Cristo. Eso es otra cosa. En el Antiguo Testamento están los tipos. En el Nuevo Testamento están los antitipos. ¿Okay? Cristo es el antitipo del Cordero. El Cordero es el tipo de Cristo. ¿Okay? El arca es tipo de Cristo. O sea que hay unos principios teológicos que aplican para nosotros. Yo no tengo que construir un arca, pero yo me tengo que refugiar en Cristo. Amén. ¿Verdad que sí? So there are, in the second step, we want to connect the ancient meaning of to our times. Theology does this. The purpose of theology is to construct a bridge that connects the past to the present. El segundo paso, queremos conectar el significado antiguo para nuestros tiempos. La teología se encarga de esto. El propósito de la teología es construir un puente que conecte el pasado con el presente. So I just explained that in theology, for example, and I've mentioned this before, God told Noah to build an ark. Is that for you and I today? Do you and I have to build an ark? We don't. But what can we get from that? That's where theology comes in and it connects us. It builds the bridge, and it applies to Noah, it applies to Abraham, it applies to Moses, to David, to the apostles, and to us. Same principle. So if you look at the ark, it's made of wood. Christ died in what? On a wooden cross, right? Then you look at the fact that the people who were saved were inside the ark. Okay? You don't have to build an ark, but where can you find refuge? You find refuge in Jesus. So the ark is a type of Christ. You get a theological principle from that applies for all times. It's not outside of Christ that you're saved, it's in Christ. You have to come to Christ. Preguntas hasta ahí, hermanos. Un mito, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado personas decir, yo no uso teología, yo solo uso la Biblia? How many of you have heard people saying this myth? I do not use theology, I only use the Bible. Bueno, en el momento que una persona explica cualquier cosa de la Biblia, ya está usando teología. Aunque diga que no es teólogo y que no usa teología. Una explicación personal de la Biblia ya es teología. Cuando usted le pregunta a una persona ¿qué usted cree en la iglesia? Bueno, yo creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo creo en esto, ya eso es teología. Es teología, aunque no lo quiera admitir, es teología, eso es un mito. Ahora, la pregunta es, eso es un error, todos tienen una teología, aún los ateos tienen teología. La pregunta no es si tiene teología o no la tiene, la pregunta es cuán bíblica es tu teología. That is an error. Everyone has a theology, even atheists. The question is not whether one has or doesn't have theology. The question is how biblical is your theology. Okay, hermanos. Y el último paso es la aplicación, ¿verdad? Que es el significado de ayer, la enseñanza para todos en todos los tiempos, aplicada a mí en el contexto de hoy. Ok, usted ya hizo el primer paso, que fue el de interpretar y entender. Luego el segundo paso, que es la teología. ¿Cómo aplica eso a través de los tiempos? ¿Qué principios hay ahí que son iguales todos los tiempos? Que no cambian. Y ahora yo tomo eso que he aprendido, eso que he podido sacar de la Biblia, y se lo voy a dar al pueblo de Dios. Ahora yo lo voy a aplicar al pueblo de Dios. Hay una situación quizás con la que usted esté tratando en el pueblo de Dios. En el pasaje usted extrae, aplica esos principios y luego se los da al pueblo de Dios y le da una aplicación. Hermanos,
Y esto es para luego, ¿verdad? Preparar un sermón para la próxima, el próximo taller, preparar un sermón o estudio bíblico. Pero me gustaría que para el próximo se prepararan algún discurso de 10 minutos, 5 a 10 minutos. Que usted desarrolle algo como una mini predicación o algún estudio usando estos principios. Porque así se empieza, hermanos. Se empieza así, ¿verdad? Y a ver si empezamos a poner esto en práctica. Porque de haberlo estudiado lo estudiamos, pero una vez que se estudia y no se hace más nada, se olvida. Ahora usted lo pone en práctica. Y lo hace la primera vez, después lo hace una segunda vez y le queda un poquito mejor, porque usted va aprendiendo de los errores. Va aprendiendo poco a poco. La próxima vez no voy a hacer esto, la próxima vez no voy a hacer aquello, ¿verdad? Una de las cosas que yo trato es de no mover mucho las manos, que es una costumbre del puertorriqueño, menear las manos. Y trato de no moverlas, pero es algo que tengo que forzarme a no hacerlo, ¿verdad? Pero ¿cuánto le interesaría hacer eso la próxima vez? De 5 a 10 minutos. Carlos, Joel, las damas también, porque ellas tienen que reunirse y darse estudios bíblicos de vez en cuando. Hagan un grupito de damas y se reúnen y dan estudios, charlas. Hermano, y también nosotros tenemos que prepararnos porque nos puede tocar, no en la iglesia ni esto, hablar a una persona y que nos hagan unas preguntas que tenemos que contestarse, saber cómo contestarse. Sí. Uno Por puede ejemplo, yo he coger- preguntado, ¿tú has visto a Dios? Y yo no he visto a Dios, pero lo siento en mi corazón, sé que Dios existe. se puede coger cualquier pasaje de la Biblia, ¿no? Sí. Cualquier libro, whatever. Sí. Busque lo más fácil, hermano, lo más fácil, ¿verdad? Suyo. Aún alguna predicación que usted haya escuchado y se recuerde de su juventud y le ha impactado y usted quiere usar esa, lo puede hacer. Junior, de una de las cosas que, ¿verdad? Cuando yo di la clase tanto a los niños como a los jóvenes, una de las cosas más importantes es hacer esa conexión de cómo se aplica lo que estamos aprendiendo. Sí, la Biblia tiene mucha historia, pero de cada una de esas historias hay una lección a aprender y hay una lección a ser aplicada a hoy en día. ¿Qué es lo que nos quiere decir, tú sabes, Dios a través de su palabra, que todavía en el día de hoy la podemos aplicar, ¿verdad? Porque a veces cuando hacemos los estudios bíblicos para los niños, ¿verdad? Se habla más o menos del contexto histórico y se lleva más a lo que está sucediendo, pero no hay, a veces no tiene ese puente que conecta el por qué estamos aprendiendo eso y por qué ahora, cuál es la conexión entre lo que el Señor nos quiere decir, ¿verdad? Y cómo podemos aplicarlo hoy en día, a la vida de hoy. Y muchas de esas veces yo trato de siempre tener esa conexión, porque si no hay historia, es un cuento. Ya. Y si no, ellos no tienen la aplicación de cómo se puede usar hoy, pues para mí como que es en vano a veces, ¿verdad? Sí. Yo siempre trato de traerle Ya. eso a ellos y tener esa conexión donde ellos se sientan conectados a la lección de esa manera. Sí, y así así es como más significativo para ellos también, cuando ellos pueden relacionarlo consigo mismo. Así que vamos a tratarlo para el próximo taller, hermanos, un corto mensaje o estudio de 5 a 10 minutos, o el tiempo que le tome. Si le toma más, pues más. Una de las cosas que no quiero que hagan, hermanos, es que, porque el mensaje tiene que estar basado en la Biblia. Yo escucho en la radio muchas personas predicando y lo que predican es su vida personal. Su vida personal no me va a edificar a mí. Que usted estaba en las drogas y pasó de aquí, lo metieron preso y se pasó a 40 minutos hablando de su vida personal para después hablarme de Cristo. Pero lo que dijo de Cristo es poco
Y Que no edificó. no edificó, no le saqué nada al mensaje, porque aprendí mucho de la vida de la persona, pero en nada me va a ayudar a mí. O sea, el testimonio no es el mensaje, la palabra de Dios es el mensaje. El testimonio se puede usar para confirmar alguna cosa o explicar algo, ¿verdad? Como cuando uno cuenta una anécdota o uno cuenta algún cuentecito. Para rellenar algo. Sí, para dar a entender algo un poco más detallado. Y lo otro es, hermanos, las muletillas. Yo escucho estos programas radiales y por minuto el promedio es 9 muletillas. ¿Sabes lo que es la muletilla? Gloria a Dios. No, yo no sé. Gloria a Dios. Si la muletilla es cuando una persona está hablando y no está seguro de lo que está diciendo y dice, pues, entonces, y dice lo que va a decir, y tú sabes, y verdad, pero ellos no dicen eso. Ellos es, aleluya, gloria a Dios, y alabado sea el Señor, y yo pierdo el flujo de lo que están diciendo, hermanos. Se pierde el flujo. Mire, cuando usted está dando un discurso, una predicación, discurse, predique. Queremos escuchar mensajes, no queremos escuchar a usted alabando a Dios. ¿Verdad, Joel? Sí, como en la emisora el tiempo es valioso y que uno oye Sí. constante. En Riverview, cuando papi era pastor allá, y pues Riverview es diferente a Comerío. Comerío es el campo, cuando llegaba a Bayamón es área metro. Y yo veía a los jóvenes que había un hermano que usaban una muletilla mucho, y ellos se las contaban. Sí. Iban por 10, por 20, y yo decía, yo decía, estos son medios locos, porque Sí. es que ellos le contaban, como él lo repetía tanto, le tenía un conteo cada vez que se paraba a contarle Sí, porque cuántas repetía la palabra. y eso interrumpe el flujo y se pierde la idea. Yo cambio la emisora porque no encuentro el punto que están tratando de hablar porque interrumpen tanto. Uno de ellos ayer o hace 2 días atrás, escuchándolo, usó como 20 muletillas en un minuto. 20 en un minuto. Yo lo cuento por minutos. Y eso es, distrae, rompe el flujo, se vuelve una mala costumbre, hermano, un mal hábito. Y no es que no adore a Dios, hermano, es que cada cosa tiene su tiempo, un orden. El tiempo de predicar conlleva predicar. Léase los grandes predicadores de la Biblia. ¿Cuántos de ellos usaron muletillas? ¿Te escuchaba a Pablo hablando de esa manera? Pedro, cuando predicó su primer discurso. Escribiendo las epístolas. Esteban, cuando predicó que se cogió como 2 capítulos casi, digo, si no me equivoco, ¿verdad? En ningún momento lo veo él usando muletillas. El predicar, hermanos, envuelve que usted mejor haga una pausa y piense lo que va a decir, Tome agua. que decir la muletilla, porque ya la muletilla interrumpe el flujo de lo que se está diciendo, hermano. Eso es un mal hábito y no lo coja, no coja ese hábito, por favor. ¿Verdad? ¿Quién tiene la opción? Decir algo, Liz.